Saludos cordiales, astroescuchas. Como siempre, es un placer saludarles. Bueno, quiero darles las gracias a todas las personas que han escrito para felicitarme por el último programa, por todas las predicciones que hicimos con la luna nueva en Cáncer, la carta de Estados Unidos y la carta natal de Venezuela. Y bueno, todas las predicciones se cumplieron y mucha gente, pues, con mucho cariño me hizo un reconocimiento, de verdad me sorprendieron. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, los que no tuvieron la oportunidad de ver el programa lo pueden volver a ver. Les debo el programa de sincronización 333. Me han preguntado qué pasó con el programa el fin de semana pasado. Como yo les explico en el video, por ciertos compromisos, simplemente hice la grabación del video y no hice el live en vivo. Este fin de semana tampoco lo voy a poder hacer y por eso les estoy haciendo este video con mucho amor y con mucho cariño. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando en otros programas. Vamos a sacar un programa que espero que puedan participar todos los que puedan, que va a ser el de Terapia Eva, un programa para que las personas se puedan sincronizar y puedan elevar su frecuencia vibratoria. Todos estamos en ese proceso de protección y de elevación de conciencia. Bueno, entonces en este programa vamos a seguir con las predicciones astrológicas y nuestra visión de sincronización 333, que es reconectarnos con las energías de la galaxia utilizando herramientas espirituales como la astrología, que la estamos rescatando con sus principios espirituales. El verdadero contexto de estas herramientas esotéricas, que es el contexto espiritual. Y esas herramientas nos sirven de punto de palanca para elevar nuestra conciencia. En esta semana te voy a hablar pues de la luna llena en Acuario, una luna espectacular. Ya vamos a hablar de eso, porque es la ventana, es el adelanto que tenemos para ver lo que es la era de Acuario, para verlo en vivo y directo. Todos hemos hablado de la era de Acuario, nos imaginamos en qué consiste la era de Acuario, pero una cosa es imaginarlo y otra verlo, que se manifiesta esta transición tan dura, tan pesada, que tenemos un sistema muy pesado, un sistema de vida muy arcaico, muy apegado a lo material, y Acuario es totalmente espiritual. Acuario nos lleva a las estrellas, nos lleva al mundo de las energías, a una visión totalmente diferente de las cosas, una visión dimensional, una forma de ver la vida totalmente diferente, porque Acuario es el nuevo sistema de valores basado en lo diferente y a veces en lo increíble. Entonces, tenemos un Urano haciendo cuadratura con Saturno, tuvimos la T cuadrada con Marte y con Venus en toda esta temporada del mes de junio, julio, y ha sido poderosa, que entre otras cosas nos ha traído este Urano en Tauro, cambios en el clima. Recordemos que Tauro nos habla de la naturaleza. Tauro es el signo de la naturaleza per se, y Urano está trayendo grandes cambios en el planeta, tormentas eléctricas como nunca las hemos visto. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en India, toda la gente que murió a punta de relámpagos, y ya esto de los relámpagos se está convirtiendo en un tema. También hemos visto el problema del calor, esa cuadratura con Marte y Urano trajo unas oleadas de calor muy grandes en Canadá y al norte de los Estados Unidos. Y vemos los pironimbos, que son unas nubes de fuego que están incendiando California, están incendiando muchos estados
de Estados Unidos y causando muchas muertes por altas temperaturas. Y esta tensión energética sobre Tauro pues trae todos estos cambios climáticos que a su vez van a traer cambios en la forma de vida y en el sistema político del mundo. Ya vamos a hablar un poquito de eso con esto de la luna en Acuario. Esta luna llena en Acuario es interesante porque se va a repetir también en agosto, el 22 de agosto. O sea, que cuando dos lunas se repiten en el mismo signo, ellas como que se conectan. Y así que vamos a tener como una revelación, porque las lunas llenas son revelaciones, son lunas completas. El ciclo lunar comienza con una luna nueva y ahí se inicia un proceso de aprendizaje. Y cuando ya la luna se pone llena hay que estar alerta porque esas lunas llenas nos hablan de nueva visión de vida. Allí es que se nos revela realmente de qué se trata lo que estamos viviendo. Y en Acuario va a ser bien interesante porque vamos a tener del otro lado en oposición el Sol en Leo, pero va a estar acompañado de otros planetas. Fíjense que ya el 19 entra Venus a Leo. Tenemos que el 22 entra el Sol, el 28 entra Mercurio y el 29 entra Marte. Así que vamos a tener durante toda esta semana que viene y la otra de arriba, vamos a tener un Sol en Leo empoderado. Y Leo es un signo muy importante desde el punto de vista espiritual, porque Leo es el que se conoce, Leo es el que se disfruta, Leo es el que se pavonea, porque le gusta, porque se gusta a sí mismo. Leo es identidad. Y lo mismo es Acuario. La diferencia entre Leo y Acuario es que Leo se empodera, ¿verdad? Leo es el león, se empodera, se siente dueño de sí mismo y puede dirigir a los demás. Pero Acuario es el que se considera igual a los demás. Entonces en Leo primero nos reconocemos, pero en Acuario después decimos, sí, yo reconozco que me gusta la vida, me gusta la existencia, me gusta el ser, me gusta existir, pero también los demás son otras estrellas en el firmamento y también brillan, y también las tengo que respetar y también lucho por ellas. No, ya no lucho solamente por mí, por lo que yo soy como una identidad individual, sino que ahora también voy a reconocer a los demás. Y por eso es que Acuario busca la igualdad. Mucha gente habla de que esta es la época de las élites, en que las élites se rebelan, porque como nunca hemos estado hablando de que esa autoridad, la autoridad máxima de Leo, había estado como en secreto, pero hoy en día ya se hablan de nombres, se hablan de consorcios, grandes conglomerados económicos que son los que están detrás de los gobiernos y de los países más importantes del mundo. Y sabemos que el Fondo Monetario Internacional tiene una fuerza increíble, independientemente de que Rusia o Estados Unidos decidan, por ejemplo, que quieren cambiar hasta uno de sus agregados en el Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario Internacional no está de acuerdo, esos agregados que ellos coloquen allí salen como cohecho de limonada y perfectamente ellos pueden entonces generar una situación donde ya estos países no van a contar con recursos y ahí pueden haber bloqueos económicos nunca imaginados por estas grandes potencias. Y parece mentira de que instituciones de esta categoría tengan más poder que las grandes potencias en el mundo. Y aunque muchos crean que hay un norte-sur o un este-oeste, un Estados Unidos contra China o contra Rusia, eso es una falacia. Todo eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Son las élites que están detrás de estos gobiernos los que están hilando todo para crear un nuevo orden mundial. Y eso significa acabar con los estados-nación, imponer un nuevo régimen de libertades que no son libertades.
sino son nuevas formas de vida. Para eso va a ayudar mucho la pandemia, va a ayudar mucho los conflictos que se van a generar por justamente la búsqueda de la igualdad de los derechos. Y ya vamos a hablar de estos sistemas que son tan capciosos, tendenciosos, amarillistas, manipuladores, y que toman como bandera las banderas de los más discriminados para imponer ahora un nuevo sistema mundial. Entonces, bueno, esta luna en Acuario va a ser muy poderosa porque el Sol va a estar acompañado de estos planetas personales, así que la búsqueda de identidad, que es el fuerte de este eje de Leo-Acuario, va a ser la gran bandera, los grandes acontecimientos que se van a desarrollar. Podríamos pronosticar que uno de los escenarios más acuarianos y que está tomando vuelo y que sin duda vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con estos grupos, son los grupos LGTB, LGTBQ+, ZXWI, o sea, todo lo que le quieran agregar. Ahora, ¿qué está pasando con esto? O sea, si bien es cierto, estos grupos LGTB han tenido un reto y un avance en defensa de sus derechos en muchas partes del mundo, y han logrado, gracias al cine, a Hollywood, un respeto y una aceptación. De hecho, no es lo mismo esta comunidad ahorita cómo convive y cómo la gente lo acepta a como era en otros tiempos. Para decir que hasta el mismo Putin acepta la comunidad LGTB, aunque no les quiere reconocer sus derechos para adoptar niños. Pero independientemente de decir eso, hace tal vez unos 30 años atrás, era una pena de muerte reconocerse dentro de este gremio. Entonces, de las comunidades LGTB sí han tenido mucha aceptación en todas partes. Vemos que hay profesionales y gente muy respetada en todos los aspectos de la sociedad. Entonces, hablar de esto de esta manera, como que si regresamos a los tiempos feudales, donde se está peleando entre pobres y ricos, que es otra de las aristas polémicas, lo vemos en algunas partes donde ya la burocracia y la gente de poder se está convirtiendo en una polémica de enfrentamientos, porque a medida que vamos en esta decadencia económica, muchas de las minorías van a sentir que todo esto ocurre porque ellos son víctimas de las clases de poder, de la burocracia, de las altas esferas. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en Cuba. En Cuba tenemos que la gente se está muriendo de hambre y que se está muriendo por falta de atención médica. Obviamente eso genera una reacción colectiva. Ahora, ¿ese conflicto va a servir realmente para la liberación de Cuba? ¿O va a servir para implantar nuevas reglas del juego? ¿O es una especie de laboratorio para analizar cómo podemos hacer eso mismo en otras partes del planeta? Porque Cuba, desfavorablemente, es un pueblo que ha servido de laboratorio para aplicar esas mismas técnicas en otras partes, en otros países. Entonces, realmente se trata de un proceso de liberación. O, por otro lado, todo esto también sirve, independientemente de las manipulaciones tendenciosas de la élite, para que nos demos cuenta que independientemente de todas estas instituciones internacionales, como la ONU, la OEA, puedan estar hablando de que les duele muchísimo lo que está pasando en Cuba, vemos como todos los gobiernos dan un paso para atrás y nadie quiere meterse en el conflicto. O sea que esa gente la pueden matar fácilmente y no va a haber ninguna reacción. No, estamos moviendo todos los recursos que están en nuestras manos para incentivar la ayuda, pero es que independientemente que les puedas dar comida o les puedas dar medicinas hoy, lo que ellos quieren es su libertad. Pero eso realmente lo van a obtener.
Entonces ves que por otro lado, en paralelo, y eso es bien interesante porque eso es más acuariano, que hay grupos que se están conformando en Estados Unidos y están haciendo centros de acopio para insumos, medicinas, y además hay yates privados que se están poniendo al servicio para ir a llevárselos. Y nada de esto está siendo organizado por el gobierno o por alguna institución antigua, internacional. Y esa tendencia, ese paralelismo de crear un sistema por encima del sistema, es lo que poco a poco se va a ir conformando, que va a ser cada vez más reactivo y va a ser cada vez más imponente. Y la élite sabe esto. La élite sabe que el conflicto es lo que ellos necesitan para imponer una nueva ley marcial, para imponer un nuevo sistema de intereses. Tenemos una tecnología que va en avanzada en lo que es la computación cuántica, la banca cuántica, ya con otros sistemas de valoración del trabajo de los individuos. Ya nos acostumbramos a esta comunicación online y eso implica que ya el mercado se está yendo hacia otras cosas y hacia otras formas de contacto con el comercio, con la economía. Y ese Urano en cuadratura con Saturno va a desinflar una cantidad de burbujas, de sistemas económicos que son fantasiosos, que solamente sirven para enriquecer a una élite, como es las bolsas de valores, como son las criptomonedas, etc. O sea, vamos a ver que la misma pandemia y la misma situación económica que está al límite, porque no se puede desarrollar el mismo sistema con todo el mundo metido dentro de la casa. Y ya sabemos que esto no va a desaparecer en el 2022, ya se están haciendo pronósticos del 2023 al 2024. Y es parte de una agenda, que es la Agenda 2030, que tiene que ver con la imposición de nuevos cambios de fronteras en cuanto a economía y en cuanto a política. Para crear grandes conglomerados, tenemos que desaparecer los países-nación. Y para desaparecer una nación, tiene que esa nación pedir ayuda y abrirse. Y eso solamente pasa en los conflictos, como lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Chile. Vemos que en Ecuador y en todos estos países el modus operandi es atacar al sistema. En un momento que la gente pide una intervención, pide seguridad, que se restablezcan los derechos de los ciudadanos, que se restablezca el orden. Y allí es donde va a intervenir el nuevo orden mundial. Va a contribuir mucho con esto en los problemas climáticos. O sea, estamos viendo unas cosas terribles en Alemania, en Bélgica, que estos países están quedando bajo el agua. Y esto está creando emigración. Por otro lado, se están tomando medidas migratorias muy exigentes, el bendito pasaporte de la vacuna. Todo esto va a limitar muchísimo el movimiento de los seres humanos. Están subiendo muchísimo los pasajes de avión, el transporte se está haciendo difícil, además que se va a limitar el uso de la gasolina por el cambio climático. Ya eso se está hablando en la ONU. Y cada vez pareciese que la orientación es también disminuir a la población. Todas estas crisis están creando sistemas, parece una eutanasia disimulada. ¿No? Vemos que para el 2022 la ONU está discutiendo declarar la vejez como una enfermedad. ¿Qué significaría eso? Significaría que si una persona decide que no quiere envejecer porque no se quiere enfermar, puede decidir
quitarse la vida y irse a una eutanasia, vivir a una edad que no implique sufrimiento, no implique dolor. Esos temas están por debajo de estas disposiciones. Y todo eso se está hablando y se está ventilando y mucha gente ni siquiera se está enterando. ¿Okay? Entonces volvemos a que con esta época, pareciese que la época de la élite, todo el mundo la conoce, es ese sol en oposición al Leo que tenemos ahorita, donde todas las vísceras, todos los intestinos del mundo, del sistema, están saliendo a relucir, las grandes mafias, todas las calamidades a nivel de las decisiones políticas y los sistemas que no sirven para nada, todo eso lo está sacando Plutón para afuera. Que era los temas que tocábamos la semana pasada con el tema de la luna en Cáncer y todo lo que se movió, como ustedes se dieron cuenta. Pero ahora estamos en este tema de las diferencias, de los grupos que se sienten diferentes, que se sienten excluidos y que van a empezar a implotar. Porque hay una manipulación muy capciosa, de proyectista, de utilizar estas banderas para generar conflictos y crear dominación. Entonces, fíjense, algo bien interesante, la Iglesia Católica está sufriendo unos cambios y hay una especie de cisma que se está dando allí. Pero ¿hacia dónde va la Iglesia Católica? Y ahí, aunque no parezca, Urano en Tauro, haciendo cuadratura en Saturno, está tocando todas las instituciones conservadoras, porque Tauro es el conservador del zodíaco. Y sobre todo de la economía, de las grandes instituciones económicas basadas en poder económico. ¿Y el Vaticano qué es? Es la empresa más conservadora del mundo. Es la que se ha permanecido durante siglos con la misma filosofía de manipulación del pecado y del sentimiento de culpa que mantiene a la población limitada a nivel espiritual, que no cree que puede hacer lo mismo que hacía Jesús. Porque Jesús es algo totalmente diferente y tú nunca te vas a parecer a él. Jesús dijo, lo que yo hago también lo pueden hacer ustedes. Pero esa manipulación de siempre, de que te tienes que confesar, de que eres un culpable, de que tienes que hacer cosas buenas, de que tienes que ser pobre y siempre irás al cielo, y todo ese tipo de filosofía que no va hacia realmente el despertar de conciencia, la meditación, el yoga y todas estas prácticas orientales que te ayudan a ver otras dimensiones y a conocerte como un individuo sideral y no verte como un simple hombre que vas a trabajar y que mueres y pasas tu vida prácticamente haciendo una cantidad de cosas que a nivel existencial no te llevan a un despertar, al gozo supremo, que era lo que Jesús predicaba. La Iglesia Católica se apoderó de toda esta filosofía espiritual de Jesús y se convirtió en una institución, llegó a través de una inquisición terrible hasta limitar el pensamiento científico en la época del Renacimiento, a matar a cantidades de mujeres curanderas que trabajaban con la energía de la tierra, que conocían el poder de las plantas, que sabían que el individuo podía, a través del contacto de los elementos, curarse, sanarse y elevarse. Y la Iglesia siempre se ha mantenido a través de cruzadas en nombre de Jesús, matando cantidades de gente que se le interpone en el camino. Entonces, todas estas grandes, con estos grandes controles, estas grandes manipulaciones de las iglesias, porque no estamos hablando solamente de la católica, también podríamos decir que los judíos hacen lo mismo, que los musulmanes hacen lo mismo. Con la bandera de Dios se atreven a hacer cosas terribles.
Pero bueno, centrándonos en lo que pasa con la Iglesia Católica, que es uno de los grandes poderes a nivel mundial y que está sostenida o amamantada de la economía internacional, se está destruyendo por dentro. Tenemos clérigos que están saliéndose de la línea del papado, que están casando homosexuales, están en contra de algunas reglas que se está casando Francisco. Se están alejando un poco de la visión de que sí, vamos a permitir el aborto, sí, vamos a permitir el matrimonio homosexual, y vamos a la religión de religiones, una religión internacional, una religión única, donde todos creemos en un mismo Dios, un Dios que puede tener diferentes facetas, y bueno, ahí todos cabemos. Es lo mismo que hicieron en el concilio de Nicea cuando Constantino. Va a haber un concilio de religiones internacionales, eso ya está hablado. Y entonces vamos a tomar esta misma filosofía de la nueva era y la van a agarrar y se van a apropiar de ella como se apropiaron de la filosofía del Maestro Jesús. Y van a tratar de imponer unas nuevas reglas del juego a nivel espiritual. Porque si controlo y soy la figura que lideriza eso, puedo limitarla, deformarla y establecerla de una manera que me conviene y no de la manera real que es. Pero como les decía antes, esta no es la era realmente de las élites, aunque se diga lo contrario. Esta es la era en que vamos a acabar con las élites, porque la era de Acuario es para acabar con las diferencias, es para acabar con la falta de humildad y con esas cúspides de poder. Nosotros los homínidos, que somos estos seres pensantes que desarrollamos cierto coeficiente mental, estamos en el centro del cambio de la era. Estamos viviendo el proceso de trascendencia que va a ser muy rápido, porque ya para 2030 todo esto tiene que estar establecido y ellos van muy rápido. Y hay quien dice que tienen máquinas del clima que están tratando de alterar todo esto para crear el caos, crisis migratorias inmanejables, polémicas de género, polémicas económicas, de hambrunas, grandes sequías, y la implicación de grandes tecnologías novedosas que cambien al ser humano, que eviten que por sí mismo llegue a ciertos niveles de evolución y que se apegue a la tecnología como la fórmula secreta para salir de todo el caos. Pero la misma tecnología está trayendo un desarrollo cognitivo. La misma tecnología está permitiendo que yo hable contigo. Entonces, los caminos del Señor a veces no son tan derechos, pero siempre llegamos a donde debemos llegar. Entonces, bueno, este mes, esta segunda mitad del mes de julio va a ser muy interesante. Con todos estos posibles conflictos vamos a ver grandes revoluciones, vamos a ver reactividad colectiva y es muy probable que vamos a ver reglas para controlar esto. O sea, y vamos a ver que ya la ONU está pensando eliminar el combustible fósil, sacarlo de una vez por todas, porque el cambio climático tiene la culpa es el hombre. No es el proceso solar que estamos viviendo, no es la elevación de la rata vibratoria de la Tierra, ni los cambios de la órbita de la Luna a causa de todo el latir de la galaxia. No, de eso no te voy a hablar. Esos vectores esotéricos no los vamos a utilizar. Ese gradiente no te lo voy a poner en juego. Te voy a hablar de que tú eres el culpable. Siempre tú eres el del pecado original.
Y con eso nos manipulan para imponernos cantidades de cosas. Y se va a venir de abajo la economía de los automóviles y vas a ver que dentro de un tiempo ya no te van a vender gasolina. Y que van a haber algunos cambios así como los hay ahora. Cambios que creías que eran imposibles y ahora se van a dar. Cantidad de gente que está desempleada porque no tiene la capacidad de manejar una computadora o que no tiene ni siquiera un celular. Gente que está quedando arruinada y que están perdiendo sus negocios. Todo eso está pasando en este mismo instante. Si tú no has tomado conciencia de esto, si tú no estás pensando en que este no es momento para sobrevivir, sino para conectarte con lo divino, si estás pensando en renovarte espiritualmente, te felicito. Porque este sol en Leo, con la luna en Acuario, así como es abajo, es arriba, y como es arriba, es abajo. Así como te hablo de países que van a buscar su identidad y gente que va a luchar por defender sus derechos, también tú te vas a dar cuenta cuál es tu identidad. Y es muy probable que defiendas cosas exagerando, buscando convencer a los demás, proyectando tus propios defectos en otros. Y es aquí que yo te digo que no es así que se busca la identidad. No es tratando que los demás se parezcan a nosotros. No es que ahora todo el mundo tiene que ser gay, por ejemplo. No es así. Tienes que también respetar que otras personas quieran vivir su vida diferente. Y hay que respetar de que la gente te quiera, pero que para que te quiera no tiene que tener manifestaciones de amor y de cariño como tú esperas que te las den. Aquí es donde se desarrolla el amor incondicional. Y esos serán los episodios en tu vida que vas a ver. Vas a ver qué tanto puedes amar a nivel incondicional. Qué tanto puedes aceptar a los demás con todos sus defectos. Y hasta dónde llegas tú en todo ese proceso. Qué tanta independencia tienes de los demás. Es que para tener el afecto de otros eres capaz de fingir una persona que no eres. Piensa en todas estas cosas, porque te van a suceder situaciones en estas 2 semanas que vienen, donde vas a tener que verte en el salón de los espejos y reconocer quién eres. Espero que esta charla conmigo hoy haya sido de tu utilidad. Seguiremos en contacto. No te pierdas mis programas. No dejes de conectarte, de darle like y hacer tus comentarios y poner tu campanita. Así que espero que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.